Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dicen. Bueno, el plan para hoy, lo primero que vamos a hacer, como es costumbre ya, vamos a resolver el trabajo práctico número 8, después escucharé preguntas, después repasamos hasta dónde llegamos la clase anterior, y por fin desarrollamos nuestra última clase sobre la dialéctica trascendental y la ética kantiana. Si no tienen ninguna objeción, ¿comienzo? Somos 18, va 17. ¿Qué les parece? ¿Espero un minuto más? Sí, digamos que sí. Sí. No hay problema. Bueno, entre mañana y pasado lo que voy a hacer es, le voy a mandar las preguntas orientadoras, ¿sí? Para el final. El final lo tomamos el martes que viene de 18 a 2 horas y media, a 20:30. Va a ser como el anterior, esto es 5 preguntas de multiple choice, no de 2 opciones, como estamos acostumbrados hasta ahora, en los últimos, sino de varias, y luego tienen que, en la parte de desarrollo, fundamentar la selección que hicieron. Recuerden que si la selección está mal, no puede estar bien la fundamentación, obviamente. Una cosa se sigue de la otra. Y bueno, creo que nada más. Bueno, empiezo entonces con el trabajo práctico, la resolución del trabajo práctico. En realidad que es muy simple, ¿no? No sé si es bueno que sea tan simple. En general las notas, creo que la comisión de ustedes tenía 8.20 de promedio, o sea que está todo bien. Lo que no estuvo bien es que a algunos no les iba bien, entonces lo volvían a hacer, pero como ya les dije, siempre tomo la primera nota. Pero hay algunos que mandaron 3 trabajos prácticos, ¿no? La misma persona. En la primera tenían un 3, en el segundo mandato tenían un 8 y en el último un 10. Pero obvio le queda el 3. ¿Por qué? Porque como es verdadero o falso, cuando ven que les va mal, empiezan a poner donde estaba verdadero, ponen falso. Bueno, ya saben cómo se hace. Bueno, primera pregunta del trabajo práctico número 8. El juicio es el resultado de una acción del entendimiento, verdadero. Casi es obvio eso, ¿no? Con todo lo que hemos insistido en que la sensibilidad es pasiva y el entendimiento es activo, y siendo que el juicio es el resultado de una acción, está clarísimo que esa acción solamente puede provenir del entendimiento, que como ya hemos dicho un montón de veces es la facultad de los conceptos. Y son los conceptos los que, de hecho, digamos, producen la acción que da lugar al conocimiento. Por otra parte, recordemos que conocer es juzgar, o sea, cómo se expresa un conocimiento a través de un juicio. Segunda, un juicio es aquella estructura susceptible de ser verdadera o falsa. Esa es verdadera desde el principio, ¿no? Si los elementos de la lógica y del pensamiento son términos, proposiciones y razonamientos, ni los términos ni los razonamientos son verdaderos o falsos, solo las proposiciones o juicios. Los razonamientos, recuerden, siempre pueden ser válidos o inválidos. Yo a través de un razonamiento bien construido puedo llegar a conclusiones falsas. ¿Por qué? Porque la verdad no depende de la forma, sino del contenido. Tercero, el conocimiento está fundado en que nuestra capacidad de conocer refleja la realidad. Falso. La revolución copernicana nos enseña que el conocimiento es una acción, no es nunca simplemente un reflejar, ¿no? La teoría, si se puede llamar así,
del reflejo son las teorías realistas. Tanto los empiristas como los racionalistas piensan que conocer es reflejar la realidad, ¿no? Lo que hace Kant es esta cosa revolucionaria, es decir, conocer de algún modo es construir la realidad. Cuarto, el concepto tiene por función unificar lo múltiple que aporta la sensibilidad. Verdadero. O sea, si queremos definir o determinar con alguna claridad cuál es la acción de un concepto, es lo múltiple que aporta la sensibilidad debe ser sintetizado, subsumido, unificado por un concepto que lo que hace es orientar eso múltiple que aporta la sensibilidad hacia la unidad del concepto. O sea, en otros términos, una mesa se me presenta en la experiencia a través de múltiples apariciones. Pero esas múltiples apariciones, para obtener su sentido, remiten siempre a ¿qué? Al mismo concepto, ¿no? Quinta, la función de enlace de representaciones es la actividad que llevan a cabo las ideas. Falso. Una cosa son los conceptos puros del entendimiento y otros son los conceptos puros de la razón o ideas. Las ideas no tienen ninguna función constructiva, sino que tienen una función regulativa. Eso lo vamos a ver. Sexto, la lógica formal aporta acá en la tabla de las categorías. Falso. Aporta la lógica formal la tabla de los juicios, de donde saldrá la tabla de las categorías. O sea, hay una relación entre la tabla de los juicios y la tabla de las categorías. Pero lo que aporta la lógica formal es la tabla de los juicios. Y esta, la 7, la tabla de los juicios surge de la tabla de las categorías. Al revés. La tabla de las categorías surge de la tabla de los juicios. El yo pienso es una sustancia. Falso. Acá hay una manera más o menos sencilla de entender algo de la naturaleza del yo pienso. Si el yo pienso fuese una sustancia en cuanto tal debe poder aparecer en la sensibilidad. Tiene que mostrarse. Tenemos que tener experiencia de algo para determinar esto es una sustancia. Ahora, ¿ustedes alguna vez vieron al yo pienso? Si lo ven, estamos en problemas. No es bueno. No, profe. No, profe. Es lo mismo que decir, el ojo no se ve. El ojo no se ve a sí mismo. El ojo ve, pero el ojo ve, ¿se ve el ojo a sí mismo o no? Bueno, yo pienso es lo mismo. Es un punto último. El espacio es la forma de sentido interno. Falsísimo. En todo caso, el tiempo es la forma de sentido interno. Y la última, que también es falsa, creo, los conceptos empíricos son los deducidos a partir de la tabla de los juicios. Y son los que posibilitan elevar a universal. No, esos son los conceptos puros del entendimiento. O categorías. Bueno, ¿alguna pregunta del trabajo práctico? ¿No? Sí, yo, profe, tengo una pregunta. Bien. Porque si no me aburro escuchando. Cuando dice ideas, ¿qué significaría para Kant? Y si vos viste el cuadro de las representaciones, el cuadro de representaciones dice, hay intuiciones y conceptos. Las intuiciones se dividen en puras y empíricas. Si intuiciones puras, espacio y tiempo, ¿no? Y si vamos a los conceptos, tenés conceptos puros del entendimiento y conceptos puros de la razón. Conceptos puros del entendimiento o categorías según la cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad. Y conceptos puros de la razón, ideas. Alma, mundo y Dios. Las ideas, como vamos a ver hoy, no tienen una función de constituir algo, porque los conceptos puros del entendimiento, así como los conceptos empíricos, que en eso funcionan igual. A ver si con este ejemplo, nosotros vivimos casi toda nuestra vida asistidos por conceptos.
Los conceptos son los que otorgan digamos, a la vida cotidiana digamos, las pautas para comportarnos, cosa que no nos damos cuenta. Pero como creo que yo lo decía el otro día, salgo de esta habitación y voy a la otra y tengo que atravesar una puerta. ¿Cómo sé qué se hace con una puerta? Lo sé porque hay una noción de puerta, un concepto de puerta, que es lo que me asiste a mí en mi conducta acerca de cómo comportarse con las puertas. Pero ¿qué quiere decir eso? Que esta puerta, como la puerta del Palacio de Buckingham o como la puerta de la casa de mi tía, se comportan de la misma manera. ¿Cómo sé eso? Porque hay algo así como una noción de puerta que acompaña y asiste todas mis acciones, así como vaso, ventana o auto. Conforman nuestro horizonte de sentido. Ahora, si son conceptos puros del entendimiento, ya no tienen que ver con cosas, o con esta u otra cosa, sino con toda cosa posible. Entonces, el concepto puro de sustancia y accidente, lo que hace es hacer que toda cosa que se presente se muestre como una sustancia. Después será perro, gato, puerta, árbol, lo que fuere. Pero hay como una primera constitución, podemos llamar, de la realidad, que es lo más básico, que son las sustancias. ¿Sí? Sustancias son todas las cosas que nos rodean, incluso nuestro propio cuerpo. ¿Me expliqué? Sí, profe, gracias. Hoy vamos a hablar de las ideas igual. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas es porque no saben nada o porque saben todo, ya saben, ¿no? La clase pasada terminamos con aquella parte de la lógica trascendental que responde a la pregunta ¿qué puedo conocer? Y de esa pregunta ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? ¿No? Que en realidad es la pregunta por cómo es posible la física de Newton, que si recordamos fue el motivo conductor de toda nuestra clase. Nosotros la habíamos formulado de una manera peculiar o particular que decía debe existir entonces una capacidad cognoscitiva tal capaz de elevar lo particular a universal. Y dijimos que a medida que íbamos avanzando, íbamos a ir completando esa fórmula. Y lo primero que dijimos fue, cuando estudiamos la sensibilidad y concluimos que la sensibilidad es pasiva, lo que implicó naturalmente es que aquello capaz de elevar universal no era la sensibilidad, sino el entendimiento. Esa fue la primera conclusión. Una vez terminada esta analítica trascendental, lo que concluimos es lo que hace posible elevar lo particular a universal son conceptos, pero esos conceptos son las categorías, o conceptos puros del entendimiento. Y esos conceptos puros del entendimiento los extrajimos de la tabla de los juicios que aportó la lógica formal. Nosotros nos ocupamos de los juicios porque establecimos que conocer es igual a juzgar. Y eso es cuando nos preguntamos ¿dónde está la ciencia? Concluimos rápidamente en que la ciencia está en los libros de ciencia bajo la forma de leyes. Y las leyes no son sino juicios. Entonces por eso es que Kant presta atención o pone toda su atención en juzgar. Y recordemos que juzgar significa enlazar. Y aquello enlazado son términos, ¿no? O representaciones. La pared es amarilla, ¿qué es eso? Pared y amarillo, ¿qué son? Representaciones. ¿Qué hizo el entendimiento con ellos? Con ellos los enlazó. Cuando los enlazó, utilizó una categoría. ¿Qué categoría? Sustancia y accidente. Y si yo dije, estoy en afuera hay tormenta. Veo el relámpago e inmediatamente sucede el trueno. Nuestro entendimiento, a partir de esas dos
o esa aparición sensible sucesiva en el tiempo, lo que hizo fue enlazar esas dos representaciones, el relámpago y el trueno, las enlazó, pero con una relación diferente de la paredes amarillas, sino que cada vez que hay un relámpago, le sucede un trueno. Entonces, cada vez que hay A causa, se produce B efecto. Entonces, esa es la manera que tiene nuestro entendimiento a través de los conceptos puros de abarcar toda realidad posible. Bien, eso fue la conclusión de la analítica trascendental, que tenía por finalidad responder exclusivamente a la pregunta ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Son posibles, insisto, porque en nuestra dotación cognoscitiva a priori contamos con una suerte de sistema, de orden, de conceptos puros, llamados categorías, que son los que posibilitan esto que llamamos conocimiento. No solamente el conocimiento empírico, sino el conocimiento en el sentido de juicios sintéticos, o el conocimiento científico, a eso me refiero, ¿no? Conocimiento científico tiene la propiedad fundamental de ser verdadero. Y ser verdadero, recordaremos, significa universal y necesario. Vamos a ver, yo miro las caras a ver cómo están. Muchos ponen la fotito, pero yo quiero verlos elevados, gozosos por conocer la quinta esencia de la realidad humana que Kant nos ha como regalado. Bien. Pero queda otra pregunta acerca de lo que implica conocer, y era la pregunta específica acerca de la metafísica. La pregunta decía, ¿es posible la metafísica como ciencia? Entonces nosotros, cuando escuchamos por primera vez la sentencia kantiana que dice todo conocimiento comienza con la experiencia, aunque no todo conocimiento derive de la experiencia, ya podríamos afirmar que la metafísica no es posible como ciencia. ¿Por qué? Porque si escuchamos bien, dice todo conocimiento comienza con la experiencia. ¿Y cuáles son los objetos que dice tener la metafísica? El alma, el mundo y Dios. Claramente, ninguno de esos tres entes se presenta en la experiencia. Y si no se presenta en la experiencia, no puede haber conocimiento. O sea, como decíamos el otro día, la pretensión de la metafísica de querer demostrar que el alma es simple, que el alma es sustancia, que el alma es sujeto y que el alma es inmortal, son pretensiones vanas. ¿Por qué? Porque el conocimiento implica experiencia sensible. Y nadie, por ahora, ha tenido una experiencia sensible del alma. El alma no se presenta como un objeto que es susceptible de ser, o mejor dicho, que nos afecte sensiblemente y entonces sea susceptible de conocerlo. Y tampoco Dios. Dios no se presenta de un modo constatable en la experiencia. Si bien puede haber muchas personas que dicen haber escuchado, visto, sentido a Dios, para que esa sea una fuente de conocimiento debe ser una experiencia sensible constatable. Esto es que se pueda reproducir esa experiencia. Esto, recuerden, no quiere decir que Dios no exista. Quiere decir que no podemos demostrar su existencia. Como tampoco podemos demostrar su no existencia. Y respecto del mundo, no piensen que el mundo es esto que nos rodea. Mundo sería la totalidad del conocimiento. ¿De qué? De los entes naturales. Como si fuese el orden de las ideas platónicas. Y de esa manera el mundo tampoco se presenta. Ahora, distinguimos la clase pasada entre la metafísica como una disciplina central de la filosofía y lo metafísico. Eso es muy importante. Lo metafísico pertenece a la naturaleza humana. Y lo que significa es que en todo ser humano anida
una vocación, una disposición, un deseo por algo absoluto, por algo que Kant llama lo incondicional. Eso no es objetable, porque eso es claramente lo que nos vuelve humanos. Esto es, el afán de la libertad, el afán de algo absoluto, el afán de, digamos, de lo bueno en sí mismo. Nunca vamos a encontrar lo bueno en sí mismo en la naturaleza, no hay tal cosa. Entonces, Kant distingue, o debemos distinguir nosotros, entre una cosa que es la metafísica, que es una disciplina que estudia o dice estudiar al alma, al mundo y a Dios. Y por otra parte hay algo que anida en el corazón humano, en el espíritu humano, en lo más profundo, lo más humano de lo humano, es eso que llamamos nosotros lo metafísico. Lo que critica Kant es la pretensión de la metafísica de creer que puede conocer entes como el alma, como el mundo y como Dios. Y claramente eso no es posible. ¿Por qué? Porque no hay ninguna experiencia corroborable de esos entes. No hay, no se puede demostrar. O en todo caso, como decíamos recién, si bien yo no puedo demostrar la existencia de Dios, tampoco puedo demostrar su no existencia. ¿Por qué? Porque son entes metafísicos. Metafísicos que están más allá del orden de la experiencia, del orden de lo sensible. Y como ya hemos estipulado que la única fuente genuina de conocimiento nos lo da el orden de lo sensible, no podemos pretender conocer algo que está más allá de lo sensible. ¿No? ¿Está claro esto? Jonathan, ¿está Sí. claro? Profe, yo tengo una duda. Bien. Mientras no tengas deuda. Yo también, pero no viene al caso. Kant dice que son ideas, mundo, Alma, mundo, alma y Dios. Pero dice que no son innatas. No, señora. Si ¿Y por qué no son? fuesen innatas, toda la crítica de la razón pura caería estrepitosamente. ¿Por qué? Porque no se cumple lo que acabo de decir. Todo conocimiento comienza con la experiencia. Si son innatas, entonces hay algo que no comienza por la experiencia. Y entonces, si no son innatas, son ideas que, ¿dónde están? No. Bueno, todos tus compañeros te van a odiar por un ratito ahora, a partir de No, no. Como habrán visto, cuando Kant en la lógica trascendental dice analítica de los conceptos, se refiere a una tarea que buscará cuáles son las formas últimas del conocimiento conceptual puro y obtiene las categorías. Luego obtiene una serie de formulaciones, de proposiciones o juicios, y eso se llama analítica de los principios. Y por fin, en la dialéctica trascendental, de lo que se ocupa Kant es de los silogismos. Un silogismo es un razonamiento formal. Ejemplo de silogismo: todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, ¿no? Ese es el más conocido. ¿Para qué un silogismo? Insisto que un razonamiento puede ser válido o inválido, pero no verdadero o falso. Para que un razonamiento del tipo silogismo sea válido, la conclusión debe estar constituida por el término menor y el término mayor. Y yo digo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Como verán, la conclusión es Sócrates y mortales. Hombres aparecen las premisas, pero no aparece en la conclusión, ¿no? ¿Está claro esto? Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Ese es un silogismo bien construido. Ahora, y acá viene tu pregunta. Si yo concluyo, ¿sí? Digo, no sé, el pasto es una gramínea, como una afirmación, ¿podría yo establecer esa proposición como una
conclusión de un razonamiento? Sí, me digo a mí mismo, si encuentro un término medio. ¿No? ¿Qué es un término medio? No sé, vamos a ver. Como hombre sería. Exactamente, pero no sé que entre pasto y gramínea cuál será el término medio, pero no importa. Pongámosle X, es el término medio. Entonces lo que hice yo fue partir de una afirmación acerca del mundo y construí un silogismo, que son, y esta es otra cosa que, bueno, voy a tratar de explicar, los silogismos, ¿sí? Siempre van de lo universal a lo particular. Entonces, ¿podría yo, o puede la razón, a través de esta fórmula de construir silogismos ascendentes, o mejor dicho, la razón puede, a partir de determinadas afirmaciones, construir cualquier silogismo? Pero ese silogismo siempre será ascendente. ¿Qué quiere decir ascendente? Que siempre irá a la búsqueda de algo cada vez más abarcador. Por ejemplo, yo digo, Pancha es mi perra. ¿Sí? Bien. Pancha. ¿Qué hay arriba de Pancha? ¿Sí? Perros. ¿Qué hay arriba de perros? Cánidos. ¿Qué hay arriba de cánidos? Mamíferos. ¿Qué hay arriba de mamíferos? Seres vivos. ¿Se dan cuenta? Así está construida la mente humana. Va buscando nociones cada vez más abarcadoras. Entonces, la razón, que es la facultad de lo incondicionado, por su propia naturaleza, busca nociones que abarquen a toda la realidad. Entonces, si decimos que la realidad, tal como existe para todos y cada uno de nosotros, tiene dos dimensiones fundamentalmente, una exterior y otra interior, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si yo tomase todas las afirmaciones acerca de mi interioridad, la razón, que es la que busca una noción última, establecería una serie de nociones hasta llegar a una que podría o pudiese albergar a todo lo que se refiere a mí. Esa es la idea de alma. Pero, si fuese el mismo procedimiento respecto de la naturaleza, del conocimiento de la naturaleza, llegaría a una noción que albergase a todas las descendentes. Por ejemplo, mundo. Y si parto de un silogismo disyuntivo, pero este es otro problema, debería haber una noción última que albergue la totalidad de las cosas, y eso es Dios. Entonces, las ideas son el resultado de una acción de la razón que, en tanto facultad de lo incondicionado, busca las unidades últimas. Esas unidades últimas son las ideas de alma, mundo y Dios. Pero son construcciones de la razón, que son lícitas. ¿Por qué? Porque cuando vos decís perro, ¿cuántos perros caben en la noción de perro? Todos. Todo perro posible. Bueno, con ese procedimiento que siguió la razón para el concepto de perro, la razón buscará una noción que no albergue solamente a los perros, sino toda la realidad espacio-temporal. ¿Por qué? Porque hay una vocación de la razón de integrar el conocimiento en unidades últimas. Esa integración en unidades últimas son las ideas. Gracias, profe, ahora sí. Porque Sí, ahora Kant sí. es un genio absoluto, por eso. Es por eso. Bueno, ya que Silvana hizo la pregunta, ¿por qué, se preguntarán, Kant utiliza el término ideas? Y sí, lo hace en homenaje a Platón. Pero, y acá tienen asunto que va a ser seguramente de parcial, así que van a tener que prestar mucha atención. ¿Cuál será la diferencia entre las ideas platónicas y las ideas kantianas? Entonces, decimos, las ideas platónicas son tanto principios constitutivos como principios regulativos. ¿Qué es un principio constitutivo?
En el caso de Platón, las ideas son principios constitutivos porque son la fuente y el fundamento de toda realidad. Estamos en claro eso. ¿Qué es la realidad espacio-temporal sino una copia de las ideas? Las ideas para Platón entonces son principios constitutivos. Y también, dice Platón, las ideas son principios regulativos. ¿Qué quiere decir principios regulativos? Por ejemplo, si nos acordamos del banquete, la idea de lo bello en sí, ¿qué hace? Sino ofrecerse como un polo absoluto de sentido al cual lo que describe Diótima es el ascenso. ¿Y por qué? Porque en esa idea de lo bello en sí está toda la realidad, como en la idea del bien. Como si dijéramos, las ideas para Platón no solamente son aquello que es el origen y fuente de todo lo que existe, sino que operan como algo que nos atrae, y nos atrae por su propia perfección. ¿Está claro lo que es regulativo? ¿Sí? Bueno, en Kant, las ideas no son más principios constitutivos. ¿Por qué? Porque los principios constitutivos son la sensibilidad y el entendimiento y el yo pienso. Esos son el fundamento del conocimiento. ¿Sí? Pero en Kant permanecen las ideas como ideales regulativos. Esto es dicho en una fórmula muy buena. Las ideas para Kant, como para Platón, son como, no, perdón, las ideas para Kant son como la estrella que guía al navegante, pero en la cual el navegante nunca desembarca. Ahora, en Platón, las ideas son como la estrella que guía al navegante, pero el navegante sí desembarca. ¿Por qué? Porque según el paradigma de la línea y según la descripción de Diótima, nosotros podemos llegar a conocer eso absoluto que son las ideas, pero en Kant no. ¿Sí? Entonces, la fórmula para entender el significado de las ideas para Kant es: son como la estrella que guía al navegante, pero en la cual el navegante jamás desembarca. ¿Por qué? Porque no las podemos conocer. ¿Por qué no las podemos conocer? Porque las ideas no se manifiestan sensiblemente. Ni el alma, ni el mundo, ni Dios se testimonian a través de los sentidos, y al no testimoniarse a través de los sentidos, es imposible su conocimiento. Pero eso no quiere decir que no tengan una función. Tienen una función fundamental. Hacer, por ejemplo, que el conocimiento humano no descanse jamás, que siempre quiera llegar, aunque sepa que nunca va a llegar. Eso no quiere decir que no lo intente. O si ustedes quieren, en términos religiosos, Dios es la perfección última. Es el ser perfecto. Todo creyente genuino aspira a la perfección de Dios. ¿La va a alcanzar? Jamás. Ahora, ¿eso quiere decir que va a bajar los brazos y va a dejar de buscar esa perfección? Jamás. ¿Me explico? O sea, la función de las ideas en Kant es una función regulativa. Esto es, funcionan como polos orientadores de sentido. Absolutos. No olviden la palabra absoluto, porque es equivalente a incondicional. ¿Sí? Si quieren, necesitan alguna explicación. Profe, ¿lo puede repetir que se me entrecortó el internet? Las ideas funcionan como polos. Como polos absolutos de sentido. O como lo incondicionado. Tengan en cuenta que Kant llama a la razón la facultad de lo incondicionado. O sea, es eso, como decíamos, lo metafísico. Bien, lo metafísico es esa tendencia del hombre a la búsqueda de algo absoluto. ¿Puede alcanzar por el conocimiento algo absoluto? No. ¿Puede alcanzar a través de la acción algo absoluto? Sí. Justamente lo notable en Kant es que no vamos, como en Platón, a llegar a lo absoluto a través del conocimiento, sino a través de las acciones. Es en la moral donde lo absoluto sí aparece. No como algo que se pueda conocer,
pero sí lo vamos a entender, no, lo vamos a percibir en su eficacia, pero todavía es temprano para eso. Bueno, habrán visto que la idea de alma, lo que hace Kant es mostrar que cuando la metafísica quiere demostrar que la idea de alma es simple, que es una sustancia, que es un sujeto y que es inmortal, Kant dice, lo siento, metafísicos, el procedimiento, esto es, el silogismo que ustedes usan para esa supuesta demostración es un silogismo inválido. Esto es, está errado, cometen un error. ¿Cómo se llama ese error? Paralogismo. Se los voy a decir, pero no va a ser asunto de examen. El paralogismo consiste en tomar un mismo término con dos sentidos diferentes. Y el término que la metafísica, cuando quiere demostrar que el alma es simple, sustancia, sujeto e inmortal, es el término, justamente, el término sustancia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando concibe al alma como una sustancia, también la concibe como sujeto. Y ya hemos visto que el sujeto, esto es el yo pienso, no es ninguna sustancia. Entonces, hay un error en el procedimiento lógico que sigue la metafísica para su supuesta demostración de que el alma tiene esas cuatro notas. Como diciendo Kant, investiga con mucha precisión cuál es el procedimiento intelectual que sigue la metafísica y descubre un error. Y el otro error lo descubre cuando intenta demostrar la existencia de Dios. Y aquí tenemos dos variantes. Una dice, o una de las formas de demostrar la existencia de Dios, es decir que de la nada nada procede, y por lo tanto hay que admitir como prueba que dado que existe el universo, tiene que tener un creador. Como si fuera un artífice. ¿Sí? Esa es una de las maneras de demostrar la existencia de Dios por la teología o la metafísica tradicionalmente. Y Kant dice que lo inválido de ese procedimiento que sigue la teología es que claramente yo puedo admitir como verdadero que, no sé, este mueble que yo tengo aquí, sobre el que estoy apoyado, lo hizo un carpintero, ¿no? Que ese carpintero es la causa y que el efecto es este mueble. Que ambas cosas han ocurrido en el espacio y en el tiempo. Y puedo decir con derecho, con certeza, el carpintero es la causa de este escritorio. Me siguen ahí, ¿no? Causa y efecto. Ahora dice Kant, eso, causa y efecto, como creador de algo, productor de algo, ha ocurrido en el espacio y en el tiempo. Ahora, ¿Dios está en el espacio y en el tiempo? No. ¿Puedo entonces adjudicar algo que ocurre en el espacio y en el tiempo a algo que no sabemos qué es, pero que está fuera del espacio y el tiempo? No. La fórmula kantiana es paso indebidamente de lo conocido a lo desconocido. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir Dios es el creador. Puedo decir que este hombre es el creador de este mueble. Pero puedo trasladar sin, digamos, irreflexivamente, podemos decir, el orden de lo conocido al orden de lo desconocido. No, eso es inválido. ¿Está claro? O sea, eso no quiere decir que, insisto, que Dios no exista. Quiere decir que no le puedo demostrar la existencia. Con esas pruebas, por lo menos. Y la otra prueba se llama prueba ontológica. Se lo voy a decir simplemente. La prueba ontológica dice que a un ser perfecto no le puede faltar la existencia. Entonces Kant dice, lo siento muchachos, pero la existencia no es un predicado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo, no sé, el concepto de escoba. Si yo al concepto de escoba le quito la existencia
¿el concepto de escoba permanece igual o no permanece igual? Permanece igual. Ahora, si le saco el palo a la escoba, ¿permanece igual el concepto de escoba? Bueno, si yo a Dios le quito la existencia, ¿cambia la idea de Dios? No cambia. Ahora, si a Dios le quito la omnipotencia, ¿cambia el concepto de Dios? ¿Por qué? Porque la existencia no es un predicado, dice Kant. Muy simple. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Entonces, con eso... Porque, profe, perdón, porque decía que era lo mismo decir Dios existe que Dios no existe, como que no No sé quién entendió. modificaban nada el sujeto, yo, Mariana. Ah, Mariana. Eso, Claro, ¿no? no, Como que no modifica el sujeto, decir Dios no, existe o Dios no existe, claro, no modifica el concepto. el Sería concepto. sería lo mismo. ¿Por qué? Porque la existencia no es un predicado. ¿Predicado de Dios qué es? La omnisciencia, la perfección, esos son predicados de Dios. Pero la existencia no es un predicado. ¿Sí? Pero como la prueba de San Anselmo, se llama prueba ontológica, decía, si Dios existe, es perfecto. Mejor dicho, Dios es perfecto. Y en tanto perfecto no le puede faltar la existencia porque la existencia es una perfección. Algo es más perfecto si existe que no existe. Entonces Kant dice, bueno, perdón, pero la existencia no es un predicado. No se puede predicar. O sea, yo puedo pasar lícitamente de la existencia en mi mente a la existencia en la realidad, no puedo pasar. No es lícito, porque paso de lo conocido a lo desconocido. Bueno, como verán, dejé para el final las antinomias. Esto es los errores que para Kant cae la metafísica cuando considera la idea de mundo. Y aquí el problema es que cuando, en principio digamos que metafísica quiero decir empiristas y racionalistas, ¿no? Aquí el problema, y que resulta un verdadero escándalo para Kant, es que la metafísica, cuando emprende su estudio de la idea de mundo, no es que se equivoca, no hay ningún error formal. Las derivaciones lógicas son lícitas, no hay errores formales, como sí había en la idea del alma y en la idea de Dios. Aquí no hay errores formales, pero, y el escándalo es que, si bien siguen procedimientos adecuados, llegan a conclusiones contradictorias. Eso de conclusiones contradictorias se llaman antinomias. Como decíamos, las antinomias se refieren a la idea de mundo. Y son 4 porque, como todo en Kant, tiene que ver con la cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad. Esto es, con el grupo de categorías que ya hemos estudiado anteriormente. Entonces, lo que hace Kant es proponer las 4 afirmaciones y las 4 afirmaciones contrarias, ¿sí?, respecto de la idea de mundo. La primera dice, el universo es infinito en el tiempo y en el espacio. Eso lo dicen los empiristas. Los racionalistas dicen, el universo es finito en el tiempo y en el espacio. Segunda, según la cualidad, todo es divisible al infinito, dicen unos, y los otros dicen, nada es divisible al infinito. Entonces Kant dice, perdón muchachos, estas 2 antinomias son falsas, tanto la tesis como la antítesis. ¿Por qué? Porque están considerando que el tiempo y el espacio pertenecen a las cosas, y en realidad tiempo y espacio pertenecen a nuestra manera de conocer las cosas. O sea, yo no puedo afirmar el espacio es algo objetivo, no. El espacio es algo que está en nuestra mente, no es algo que pertenezca a las cosas. Recuerden cuando en la estética trascendental dijo Kant que espacio y tiempo son intuiciones puras. Si son puras, ¿de dónde están? ¿A dónde residen? ¿En las cosas o en el sujeto? En el sujeto. En el sujeto. Por lo tanto, cuando empiristas y racionalistas
dicen que el universo es infinito en el tiempo y en el espacio, están hablando de lo que no saben, porque tiempo y espacio no pertenecen a las cosas, sino a nuestra manera de conocer. Pero en la tercera antinomia pasa algo muy particular, algo muy raro. ¿Por qué? Porque ambas son verdaderas, dependiendo del punto de vista en que nos encontremos. La tercera antinomia dice, no existe causalidad por libertad. Y la antítesis dice, existe causalidad por libertad. Pero tenemos que aclarar qué significa causalidad por libertad, ¿no? O sea, la tesis es verdadera porque si nos ponemos en el orden de los fenómenos, esto es en el orden de la naturaleza, esto es en el orden del conocimiento científico, es verdadero que no existe causalidad por libertad. Porque eso equivaldría a que algo que está cayéndose de pronto decidiera no caerse. Eso equivaldría a que los entes que pertenecen a la naturaleza, por una disposición propia, decidiesen no seguir el orden de la naturaleza, lo cual no solamente sería absurdo, sino catastrófico. O sea, piensen, por ejemplo, que abran la canilla y el agua en vez de ir para abajo, empieza a ir para arriba porque se le ocurre, ¿no? O sea, no solamente haría imposible la ciencia y el conocimiento, sino la vida en general. Imagínense que como en las películas de ciencia ficción, que las cosas empiezan a tomar decisiones, ¿no? Entonces, la afirmación no existe causalidad por libertad es verdadera si nos atenemos al orden de la naturaleza. ¿Está claro eso? O sea, cuando vamos al médico y el médico nos dice, tiene gripe, ¿qué es lo que está operando en su cabeza más allá de sus conocimientos? La ley de la causalidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad que no sabemos su causa? Es un síndrome, porque no conocemos las causas. El síndrome urémico hemolítico, esa cosa tan terrible que le pasa a los chicos, ¿no? Por comer patty, entre otras cosas, crudo. Durante mucho tiempo, ¿qué fue? Un síndrome porque no se conocía la causa. Cuando se conoce la causa, es una bacteria, bla, 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 entonces pasa a ser una enfermedad y deja de ser un síndrome. Esto es, el orden de la naturaleza es un orden rígido, constituido por sustancias que están entrelazadas entre sí por la ley de la causalidad y de la acción recíproca. Eso es lo que sostiene a la ciencia y lo que sostiene la ciencia. Piensen que si las cosas no estuviesen ordenadas en una trama constituida por sustancias enlazadas por la ley de la causa y el efecto, no habría posibilidad de conocimiento alguno. ¿Está claro eso o no? ¿Sí? Tengo tan pocas caras que me miran. Bien. Ahora bien, si esa fuese la única causa de todos los efectos posibles, esto es, si no admitiésemos la libertad, ¿sí?, en el orden de las causas y los efectos, y todas las acciones humanas sucediesen solamente producidas por la ley de la causalidad, no existiría la moral porque no existiría la libertad. O sea, hay moral porque hay libertad. Conclusión, Hitler es inocente. ¿Por qué? Porque no hizo otra cosa que lo que podía hacer. ¿Por qué? Porque en tanto la única causalidad existente es la causalidad natural, todas las acciones son necesarias. ¿Por qué? Porque la naturaleza funciona así. Esta causa tiene este efecto. Hitler no podría haber actuado de otra manera que como actuó. Ahora, si admitimos que existe causalidad por libertad, debemos admitir justamente que hay la posibilidad en los seres humanos
de actuar libremente. Esto es de que hubiese, o de que haya moral, o ética. ¿Me siguen o no? Eso lo llama causalidad por libertad. Pero todavía no sabemos muy bien qué es la libertad. En la tercera antinomia, entonces, está el camino hacia la ética. Y la ética kantiana la vamos a estudiar en el textito que está en el módulo 2, pero que está tomado de una obra pequeña de Kant llamada Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Ahí es donde vamos a estudiar nosotros la ética kantiana. ¿Qué es en principio el concepto de libertad en términos kantianos? Un doble movimiento. Por un lado es un movimiento de liberación y por otro un movimiento de adhesión. Se lo voy a decir no con un acto moral, que lo vamos a ver después, sino con preguntarnos a nosotros mismos qué ocurrió el 9 de julio de 1816. ¿Qué es lo que ocurrió? Digan así, descanso un poquito. Se declaró la Se declaró la independencia. independencia. Bien, ¿qué significó declarar la independencia? Salirnos de una legalidad porque elegimos otra. Esto es, liberarnos del orden o la legalidad colonial y elegir una legalidad que nosotros consideramos superior, que es ser un país independiente. ¿No? Eso es un acto genuino de libertad. Ahora, si lo trasladamos a las acciones individuales, vamos a ver que una acción es moral cuando, habiéndonos liberado de un orden, adherimos a otro porque lo consideramos bueno. No es la única noción de libertad, se acordarán del texto de Celia Cabrera, ¿no? Que hay varias, es una. Porque también puede estar la libertad de la espontaneidad. Bueno, a nosotros hoy nos interesa esta noción de libertad. Se habrán leído, no sé si habrán leído el texto que está en el módulo 2, espero que sí, porque si no va a ser grave lo del parcial. Lo que yo hice ahí es poner un ejemplo kantiano, mejor dicho, una teoría kantiana, digamos, con un ejemplo suburbano. Cuando en épocas normales uno salía de la facultad a las 10 de la noche, tomaba el colectivo y tenía 1 hora y media de viaje hasta la casa. Y el colectivo jamás, pero jamás, estaba vacío, sino que estábamos apretados cual sardinas en lata. Y esa 1 hora y media era una tortura viajar, porque además de estar cansados, con sueño, con hambre, estábamos apretados, incómodos, la gente está de mal humor, el colectivero maneja como un burro, todo es desagradable, todo es muy feo. Pero una vez, providencialmente, cosa que en general no ocurría jamás, alguien se levanta y me siento. Y el mundo cambia inconmensurablemente para mí. Ya las conversaciones que antes me molestaban son como un susurro para mis oídos. Miro por la ventanilla cómo la gente va cerrando los negocios, se va dirigiendo a las casas. Veo, vislumbro en la oscuridad de la noche los jardines silenciosos de las casas suburbanas, todo lo que ustedes quieran. El mundo se ha transformado, ¿por qué? Porque me senté, cosa que jamás ocurría. Pero 3 paradas más adelante asciende trémula, viejecita y colectivo. Todos hemos experimentado esa experiencia, valga la redundancia. Entonces, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma, como quieran llamarla, o mejor dicho, se transforma nuestra mente,
nuestra alma, nuestra conciencia en un campo de batalla. Un campo de batalla donde aparecen diferentes contendientes que pugnan de diferente manera por algo. Unos dicen, hacete el dormido, te haces el dormido y ya está. ¿Sí? Otros dicen, y bueno, yo estoy muy cansado, lo siento por la señal. También podemos decir, como yo no soy un gusano como todos estos que están alrededor, me paro y le doy el asiento y demuestro con toda claridad que yo soy mucho mejor que todos ellos juntos. También puedo decir una buena ocasión para, con una buena acción, abrir mi camino a la salvación eterna, con una buena acción. O también puedo decir, o mejor dicho, no, en mi interior pugnan esas mociones. Pero hay una que dice levántate o levántate y nada más. No dice levántate para que pase esto, para que pase lo otro. Hay una que dice levántate y punto. ¿Sí? ¿Experimentaron eso alguna vez? ¿Sí o no? Diga que sí. Sí, profe. Sí, Bueno. sí. Ahora, en una reflexión de naturaleza o espíritu analítico, puedo descubrir lo siguiente. Que todas aquellas mociones que tenían la forma de ser, haz esto para que pase tal cosa, ¿sí? Esas puedo con toda certeza adjudicarle su origen en el orden fenoménico. ¿Por qué? Porque como vimos recién, el orden fenoménico se traduce en nosotros, o sea, el orden de la naturaleza se traduce en nosotros como inclinación. Y la inclinación tiene que ver con lo que yo deseo o con lo que yo, o sea, con mis intereses o con mis deseos. Y en tanto pertenece a la naturaleza, tiene la forma de, para conseguir X tengo que hacer Z. ¿Está claro? O sea, si quiero ir al cielo, tengo que darle el asiento. Si quiero mostrarme mejor que los otros, le doy el asiento. Si no me importa lo que le pase a la mujer, no le doy el asiento, porque no dar también es una acción. La omisión también es una acción. Todas esas mociones tienen la forma de ser haz X para que ocurra Z. Esto es, están regidas esas acciones por la ley de la causalidad, que es equivalente a aquello que ocurre en la naturaleza, ¿no? Para que ocurra A, tiene que ocurrir Z. Pero hay algo que diferencia todas estas de la otra que dice levántate o levantate, depende de cómo se trate, si se tutean o no, ¿no? Esa tiene una característica muy particular, manda absolutamente, manda incondicionalmente, no dice hace esto para que pase tal cosa, dice lo haces, punto, ¿no? A las primeras mociones, aquellas de la forma para que ocurra B, tiene que ocurrir primero A, Kant las llama imperativos hipotéticos. ¿Por qué? Porque un razonamiento o una fórmula hipotética es para que ocurra A, tiene que ocurrir B, ¿no? Eso es la forma hipotética. Y al otro, a ese que manda absolutamente, Kant lo llama imperativo categórico. ¿Por qué? Porque manda absolutamente. Ahora bien, Kant nos ha dicho que cuando yo conozco algo, o sea, volvamos a mi estatuita de Aristóteles, ¿se acuerdan? ¿Lo trajimos a Aristóteles alguna vez a la clase? Sí. La clase pasada, ¿no? Sí. Bueno, lo que yo tengo de esa estatuita son apariciones sensibles. Y esas apariciones sensibles son
de algún modo compendiadas, sintetizadas, subsumidas, como quieran llamar ustedes, por un concepto, que es lo que le da sentido a esa estatuita. Ahora, todo eso que yo sé de esa estatuita, ¿es de mármol? Mi conocimiento de las cosas marmóreas, ¿es de mármol? ¿Está el mármol acá en mi cabeza como mármol? No. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo son representaciones de las cosas. No tengo a las cosas. O como Aristóteles lo dice brillantemente, tengo un anillo de oro y tengo una porción de cera, un pedazo de cera. Imprimo la marca del anillo en la cera. ¿Quedó algo del anillo en la cera? Sí, un signo del anillo, pero ¿quedó el oro? No. De la misma manera, Kant nos dice que nosotros, de las cosas, tenemos representaciones sensibles, pero la cosa como tal es incognoscible. Esto es, no es una cuestión de, con el tiempo y el avance de las ciencias, vamos a conocer por fin lo que son las cosas en sí. Nunca las vamos a conocer. Porque nuestra manera de conocer las cosas es que necesitemos de representaciones, pero no tenemos a las cosas. Entonces aparece una dualidad. Está el fenómeno, que es todo lo que se nos aparece, y está la cosa en sí, que no sabemos qué es. Eso no quiere decir que la verdad de las cosas esté en la cosa en sí. Directamente, dado que nuestro conocimiento elabora las cosas, no podemos saber lo que son. O sea, conocemos de las cosas, conocemos lo que nosotros le pusimos. ¿Qué es lo que le pusimos? Sensibilidad y entendimiento, eso le pusimos, ni más ni menos. Esto es, detrás de las cosas lo que está es el sujeto que conoce. No hay algo que, digamos, es algo que corresponde a la estructura de nuestro conocimiento. La cosa en sí es incognoscible. ¿Cómo la define Kant? Como el origen desconocido de nuestras representaciones. Ahora bien, presten atención a este malabarismo kantiano. Así como en las cosas descubrimos esas dos dimensiones, esto es, la dimensión fenoménica y la dimensión de lo en sí, eso mismo lo podemos trasladar a nosotros. Y claramente existe una dimensión fenoménica en nosotros que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo pertenece a la naturaleza. ¿Por qué? Porque se rige por las leyes de la naturaleza. ¿No? Tengo sed, tengo hambre, tengo ganas de ir al baño, todo eso es la naturaleza que está en nosotros y que se expresa en los deseos corporales. ¿Eso qué nos está indicando? Que formamos parte de la naturaleza y que por lo tanto nuestra inserción en la naturaleza implica que nuestro cuerpo se rija por las mismas leyes que rigen a la naturaleza. Esto es la causa y el efecto. Y en lo que hace a lo que decíamos recién de nuestra experiencia del colectivo, es nuestro cuerpo el que nos incita a quedarnos sentados, a permanecer, o nuestros intereses, que vendrían a ser lo mismo, aunque en otro plano. Una cosa son los deseos corporales y otra cosa son los deseos en el sentido de los intereses, como le doy el asiento para demostrarles a estos otros que son unos gusanos, digamos, ¿no? Ahora, ¿podemos adjudicar esta moción que llama Kant imperativo categórico a lo fenoménico? No. ¿Por qué? Porque manda absolutamente. Y si manda absolutamente, no proviene del orden fenoménico, sino de ese otro orden que Kant llama lo nouménico. ¿Está claro esto o no? Revisémoslos de nuevo. Revisémoslos de nuevo. Sí, profe, porque no. Sí, eso último, más que nada. En nuestra experiencia de la viejecita y el colectivo, está claro que nuestro espíritu se presenta como un escenario
en el cual pugnan por preponderar diferentes mociones. ¿Estamos hasta ahí? Muchas decimos que toman la forma de que para que ocurra una cosa debe ocurrir antes otra. Esas son todas aquellas que dicen: dale el asiento para demostrarles a estos que vos sos mejor que todos los otros. Dale el asiento, así te vas al cielo. No le des el asiento, que se jorobe la pobre mujer. Me quedo dormido. O sea, esas son todas adjudicables al orden de lo fenoménico. ¿Por qué? Porque siguen la forma de que para que se produzca algo debe producirse antes alguna otra cosa. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, O sea, profe, disculpe, sería como la intención de dar el asiento, por decir así, para que sea fenómeno. no, es que en tu mente, todas las posibilidades que se presentan, si son, hace esto para que ocurra tal otra cosa, esas son todos imperativos hipotéticos y obedecen al orden fenoménico, que es el orden de la naturaleza, en tanto vos formas parte de la naturaleza, porque tu cuerpo es un cuerpo natural. ¿Está claro? O sea, porque todavía no te conlleva una acción ese pensamiento. O sea, solo tener pensamiento, pero no la acción. Sí, yo puedo agarrar, entiendan, quedarme sentado es una acción también, ¿eh? ¿Por qué? Me quedo sentado para seguir permaneciendo en ese estado de goce. Es de la misma fórmula. Quedarme sentado es también una acción. ¿No conocen que hay pecados de omisión en la religión? O sea, no hacer también es un pecado. Bueno, aquí, en este caso, el quedarse sentado es también una acción. Es la acción de no hacer nada, pero es hacer algo, tiene un efecto. ¿No? Hay una causa y hay un efecto. O sea, es fenoménico porque es causa y efecto, justamente. Claro, exactamente. En ese orden es mi cuerpo y la naturaleza la que ordena mis acciones. Y las ordena con una forma particular que Kant llama imperativos hipotéticos, que tienen que ver, insisto, con los deseos o los intereses. Ahora, la otra, la que dice levántate, claramente no puede provenir del orden de la naturaleza, porque no es de la fórmula haz esto para que ocurra tal otra cosa, sino que simplemente dice haz esto y punto. Por eso es un imperativo categórico, porque manda absolutamente. Manda absolutamente quiere decir que no tiene condiciones. Que no es que te dice, bueno, hacelo así, tal cosa. No, hacelo porque es lo que está bien, punto. Habrán experimentado eso también, si no, pobre humanidad. Entonces, Él quería saber de dónde viene eso, por qué algo te dice levantate. no, eso es un hecho, ¿entendés? Es un hecho que le ocurre a todos los seres humanos. Lo que hace Kant es reflexionar y tratar de saber por qué ocurre eso, y distingue entre aquellas mociones que son de la forma haz A para que ocurra B, de aquellas mociones que dicen haz esto, sin ninguna condición. Entonces, los imperativos hipotéticos no puede sino adjudicárselo al orden fenoménico, claramente. ¿Por qué? Porque son de la forma haz A para que ocurra B. Y el otro no puede sino adjudicarlo a esa otra dimensión que acabo de nombrar, que llama Kant lo nouménico, y que sería como la cosa en sí de las cosas. O sea, en nosotros hay dos dimensiones. Claramente hay un orden fenoménico y un orden no fenoménico. El orden no fenoménico Kant lo llama nouménico. Y ese orden nouménico no puede ser sino la única fuente posible del imperativo categórico. ¿Por qué? Porque manda absolutamente. El otro manda relativamente. ¿Me está claro? Lo explico de nuevo, ¿eh? No, pero nauménico, ¿qué es, profe? Sería Un como algo imperativo que... categórico podría ser levántate. No, levántate para ir a trabajar no es categórico, es claramente fenoménico. Perdón, ¿qué me decían?
Estaba leyendo No, que neuménico. El orden neuménico. nouménico, no neuménico. Nouménico, de noumeno. Sí. Sería algo que Em, nos inclina al bien, ¿no? Sería algo que nos inclina al deber. Lo que Al debe deber. ser, y eso sería el bien. Pero acá no lo llama el bien, lo llama lo que debe ser. ¿sí? Como que todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. No necesitas que venga Kant para que te diga está bien darle el asiento a la viejecita. Uno cualquiera sabe que eso está bien, de cualquier manera que lo haga, eso es lo que está bien. Ahora, si lo hago porque me conviene es una cosa, si lo hago porque está bien absolutamente es otra. ¿Sí? Si hago eso porque por una cuestión narcisista, que yo quiero mostrar que soy mejor que los otros, si bien las dos acciones son iguales, el único que sabe si esa acción es una acción moral o no soy yo. Los demás no lo saben. Si yo le di el asiento porque me quiero ir al cielo, el tipo que está al lado mío no sabe por qué se lo di. Supone que lo hago porque está bien. Ahora, el único que sabe si está bien o mal soy yo. O sea, Esto que las es acciones morales están dentro del orden de lo neuménico. el origen de los imperativos categóricos no puede ser sino que el orden numérico. Esa sería la fórmula adecuada. ¿Sí? Y los fenoménicas serían, podríamos decir que las que se inclinan más a nuestros deseos. Son imperativos hipotéticos. Ok. No lo que está bien, el deber ser, pongan el deber ser, no lo que acá no habla de bien o mal, sino de lo que debe. Uno sabe muy bien lo que debe hacer. Que no lo haga, Lacan dice en un momento, aunque nadie en el mundo actúe amistosamente, eso no vulnera en absoluto el valor de la amistad. O sea, no tiene que ver con que la gente lo haga o no lo haga. Las cosas están bien, o son lo que deben ser, aunque nadie lo haga. Pero, Es profe, una cuestión empírica el bien. aun- Sí. aunque yo me levante por un, no sé, por un interés mío, eh, no es, no es una acción moral eso, o No, sea, está mal, digamos. no está mal, ojo. Tener hambre no está mal, Mariana. Tener sed no está mal. Son imperativos hipotéticos. Si tengo sed, debo tomar agua. Eso no está mal. ¿Sí? Pero él no lo Es considera moral, digamos, que yo que me levante, aunque sea lo por un... fenoménico no es moral ni inmoral, es fenoménico. No le Ah, puedes ok. adjudicar una valoración. La valoración aparece cuando un estado de cosas se te presenta y ese estado de cosas te exige que tomes una acción, que tomes una decisión. ¿Cuál es el estado de cosas que te hace que vos debas darle el asiento a esa persona? Que hay un valor que está en juego. ¿Cuál es el valor que está en juego? El valor de la humanidad. ¿Por qué el valor de la humanidad está en juego cuando aparece la viejecita en el colectivo? ¿Por qué? Porque en ella la humanidad está vulnerada. ¿Por qué está vulnerada? Por el paso del tiempo. ¿Qué podés hacer vos? Y tratás de neutralizar esa vulnerabilidad y devolverle a esa persona su humanidad que está comprometida. Entonces le das el asiento. Sí, está bien. ¿Me explico? ¿Por qué si asciende una persona joven y saludable no tenés ningún problema en darle o no darle el asiento? Pero cuando sube una persona vulnerada por el tiempo, sí aparece en vos esa exigencia, podemos decir, de tratar de que su vulnerabilidad no la lleve a un peligro mayor. ¿No? Por eso cuando vos das el asiento, lo que estás intentando es restaurar en ella la humanidad que se manifiesta como vulnerada por el paso del tiempo. Por supuesto que no le vas a devolver la juventud, ¿no? Pero sí le estás como ayudando
a que la humanidad en ella permanezca. Por eso él dice que dejamos de ser un ser natural y nos convertimos en un ser humano cuando hacemos una Ahora vamos a ver acción así. ahora vamos a ver en qué nos convertimos. Pero nos convertimos en otra cosa, ¿sí? Pero lo que me interesa es que captemos con claridad que hay dos órdenes, el orden fenoménico y el orden nouménico. El orden nouménico es el orden de lo que debe ser. ¿Y por qué es un acto de libertad dar el asiento? Porque me libero, así como nos liberamos de los españoles, me libero de un orden que es el orden fenoménico. Y adhiero a un orden, que es el orden nouménico. ¿Por qué? Porque me parece que es mejor. Más propiamente humano. Cuando tomo esa decisión, estoy vulnerando, humillando una dimensión mía, porque le estoy diciendo a mi cuerpo, ¿puedo decir una mala palabra? Sí. Jodete. No me interesas. No me interesas. Es mucho más valioso dar el asiento que estar ahí como una piedra o una cosa entre las cosas, porque cuando yo me quedo sentado, no me distingo de las cosas, porque las cosas se rigen por la misma legalidad por la cual yo me quedé sentado. No soy un ser humano. Soy una cosa más entre las cosas. ¿No? ¿Por qué? Porque la legalidad que rige mis acciones es la misma legalidad que rige el comportamiento de las cosas, de las plantas, de los animales, de las piedras, del cosmos, del universo. Es la ley de la causalidad. ¿Me explico? Ahora, humillo esa dimensión mía, ¿por qué? Porque por respeto, y el respeto es cuando uno hay digamos, un sentimiento espiritual, lo llama acá, ¿no? Es el único sentimiento que no es sensible, es el respeto. ¿Por qué? Porque advierto que hay algo que es excelente o que es mejor. Y entonces me adhiero a eso. Ahora, como vos decías, Silvana, ¿en qué me convierto? En realidad me convierto en otra cosa. No soy más un ser natural. ¿Por qué? Porque dejé de regirme por la legalidad natural y empiezo a regirme por otra legalidad. ¿En qué me convierto en el momento mismo en que doy el asiento? Fíjense, en un ciudadano del reino de los fines. Claro, si mi conducta, mis acciones se rigen por una cosa diferente de la legalidad natural, entonces yo soy otro que esa cosa que se queda sentada, ¿no? Claramente. Soy un ciudadano del reino de los fines que tengo un cargo, soy legislador. ¿Pues qué hace un legislador? ¿Qué hace un concejal? ¿Qué hace un diputado? ¿Qué hace un senador? ¿Para qué están? ¿Qué hace un legislador? Para hacer leyes. Para hacer leyes. ¿Y para qué se hace una ley? Para mejorar una situación. Una comunidad Claro. Para el bien común. ¿Qué hice yo cuando le di el asiento? Eso, mejoré una Mejoró la situación. situación Claro. de otro. Claro. estable. Fui un legislador. ¿Sí? Sí. Entonces, en el mismo instante en que dejé de estar regido por el orden de lo fenoménico, me convierto en un ciudadano del reino de los fines con un título, legislador. Eso no me hace, digamos, Kant está opuesto a que la ética o la conducta nos lleve a la felicidad. Dice, la verdad que si nos puso la razón para satisfacer nuestras inclinaciones y así entienden la felicidad, el papel de la razón es bastante grotesco, ¿no? Digamos, ¿no? Kant no dice, o sea, si a vos te da placer o hacer las cosas, das el asiento porque te da placer darlo, porque sos una persona muy sofisticada, ese acto no es moral. Por supuesto que esto le han llovido terribles críticas, ¿no? a Kant por esto, porque dice, bueno, eso es ser cruel, ¿no? Cruel con uno mismo. Pero bueno, eso es otro problema. Fíjense que acá, con toda claridad, se ve que la moral kantiana es una moral de la intención. No tiene que ver con los efectos, tiene que ver con la intención. ¿Qué quiere decir?
¿Cuál fue la intención? Y tratar de restituirla a esa persona a la humanidad vulnerada, como digo yo, ¿no? Ahora, ¿existe una fórmula a través de la cual yo pueda detectar si efectivamente esa acción ha sido moral o no? Kant, por supuesto, te va a decir que sí. Y son las 3 formulaciones del imperativo categórico. La primera dice, actúa de tal manera que la máxima de tu acción pueda ser elevada a ley universal. Esto no es una cosa espontánea, es como reflexivamente, si yo quiero determinar con claridad si mis acciones son o no morales, debiera, en el caso del colectivo, abstraer de mi acción cuál es la máxima que condujo a llevarla a cabo. Y puedo decir, porque no hay una única fórmula, puedo decir, da a los demás o da a alguien algo que vos tenés y te resulta placentero, y a la otra persona le resulta algo necesario. Obviamente es el caso del asiento. Ahora, esa fórmula, esa máxima, ¿puede ser elevada a ley universal? ¿Qué quiere decir elevada a ley universal? Si todos los seres humanos hicieran eso, ¿mejoraría la humanidad o entraríamos en una contradicción? ¿Qué les parece? Mejoraría. Si toda la Mejoraría. humanidad se comportase, digamos, dando al otro lo que le resulta placentero, por ejemplo, en vez de, no sé, irme de vacaciones a las Bahamas, que no es necesario para mí, ese dinero donarlo a alguien que se está muriendo de hambre. ¿Sí? Esa sería la misma máxima, a través de la cual yo le di el asiento a mi colectivo. Me privé de algo placentero para darle algo, eso mismo a alguien, que ya no es una cuestión de placer, sino una cuestión de necesidad. ¿Me explico? Entonces, ¿puede esa máxima ser convertida en ley universal? Por supuesto que sí. Entonces, esa sería la primera formulación del imperativo categórico. La segunda, que es mucho más clara, mucho más inmediatamente captable, dice, nunca consideres a otro ser humano como un medio, sino como un fin en sí mismo. Esa es clarísima. En todos los primeros casos que ejemplificamos de le doy el asiento para esto, todo eso no está considerando a esa persona como un fin en sí mismo, sino un medio para mí. En cambio, cuando doy el asiento, porque es un mandato imperativo, o sea, un imperativo categórico, toda la acción se resume en ella. Lo hago por ella, no por mí. En todos los otros casos lo hago por mí, para ir al cielo, para estar mejor, para quedarme sentado, pero cuando yo considero a la otra persona como un fin en sí mismo y no como un medio para otra cosa, es entonces un acto moral. Y la tercera formulación dice que la máxima de tu acción pueda formar parte de una legislación universal, que es más o menos lo mismo que la primera. Pero insisto, las que son relevantes son la primera y la segunda. Y mucho más clara que la primera es, nunca consideres a otro ser humano como un medio, sino como un fin en sí. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, ¿Seguro? profe. Bueno. Profe, ¿podría repetir la última que dijo? Que No la llegué a máxima escuchar de bien. mi acción pueda formar parte de una legislación universal. Pero esa no le den mucha. Tomen la primera y la segunda, esas son las relevantes. Sobre todo la segunda. Bueno. La única, entonces, posible proveniencia
de una acción moral debe ser aquel orden de lo que llamamos lo nouménico, porque si proviniese de lo fenoménico tendría la forma de un imperativo hipotético. Y el único lugar al que nos hemos referido y que tiene la nota de lo absoluto es aquello que vimos cuando hablábamos de las ideas, de lo incondicionado, o sea, es que hay que mirar ahí para no solamente conocer qué cosa es el bien, sino de algún modo dirá Kant que si hay una acción, y si esa acción es justa, si actúo con justicia, ¿sí?, puedo también pensar que habrá un juez, y ese juez es Dios. Pero con esto Kant no quiere decir, obviamente Dios existe, ¿eh? Dice, tenemos que distinguir entre conocer y pensar. Conocer ya sabemos qué es. ¿Qué necesitamos para conocer? Una aparición sensible y los conceptos. Eso da lugar al conocimiento. Pero yo bien puedo pensar, por ejemplo, que dada la maravilla del universo, dada la maravilla de la naturaleza con sus formas variadas, dada la complejísima y exacta y perfecta arquitectura del universo, puedo pensar sin contradicción que Dios existe. Ahora, ¿es eso una prueba? No. ¿Es pertinente pensar que Dios existe? Sí, pero no lo puedo demostrar. Esa es la diferencia entre pensar y conocer. Pensar obedece a que aquello pensado sea coherente, tenga cohesión, tenga razonabilidad. Ahora, el conocer es diferente porque para poder mostrar que un conocimiento es verdadero, debo someterlo a comprobaciones. Y no hay ninguna comprobación, por ejemplo, de que Dios exista. O hay tantas comprobaciones de que existe como comprobaciones de que no existe. Y me pregunta, bueno, pero ¿por qué mueren niños? ¿Por qué hay tanta crueldad? ¿Por qué hay mal en el mundo? Entonces ahí ya uno no puede decir, porque Dios lo quiere, no lo puede decir. Entonces, como ven, el orden del pensar no tiene que ver con el orden del conocimiento, son órdenes diferentes. Se me había pasado una idea más. Y otra cosa es que esta exposición de Kant acerca de la fundamentación metafísica de la moral nos admite tres posibilidades humanas. Una posibilidad humana, hablo respecto de la libertad, es el de aquellas personas que solamente actúan motivadas por intereses fenoménicos. Todos conocemos personas que solamente actúan por su propio interés, que no admiten de ninguna manera otra cosa que su propio interés. ¿Conocen o no conocen? Sí. Después estamos nosotros, que ante una situación, ante un estado de cosas, donde de un modo manifiesto se exhiba que hay un valor en juego, como en el caso de la viejecita, hay un valor en juego, ¿por qué no nos importa que suba un joven o una joven saludable y sí una viejecita? Porque hay un valor en juego. ¿Qué valor está en juego? Y la humanidad está en juego. En esa persona que se va agarrando, digamos, del colectivo y que corre peligro su vida, podemos decir, está la humanidad. En cada persona está la humanidad. Entonces, ¿por qué se produce en nuestra cabeza ese torbellino de le doy el asiento, no le doy el asiento? ¿Por qué? Porque hay un valor en juego y hay algo en nosotros que nos está exigiendo que hagamos algo. Entonces, un segundo grupo
sería aquellos que como nosotros, ante una situación en la cual se manifieste un estado de cosas donde está en juego un valor, que hay algo en nosotros nos exija que tomemos una decisión moral, que en nuestro caso, suburbano, bonaerense, es darle el asiento. ¿Mm? Pero hay otra posibilidad más, que Kant llama la santidad. Pero la santidad no es, piensen que Kant es protestante, no es católico, no hay santos para los protestantes, saben eso. Para los luteranos, los calvinistas, no existe la santidad. Somos todos horribles pecadores que no salimos de ahí ni de casualidad. Bueno, la santidad en Kant sería aquellas personas cuya inclinación es la ley. Una cosa rara, ¿no? O sea, no actúan por inclinación, sino que, o mejor dicho, la inclinación es la ley. ¿Sí? Pero esas personas que no existen, claramente no existen, es una posibilidad lógica, podemos decir, son aquellos que no existe la tensión como en nosotros entre la inclinación y el deber. En nosotros hay una tensión. Por un lado está la inclinación y por otro lado está el deber. Pero en la santidad la inclinación es el deber. Por lo tanto, dice Kant, son amorales. El santo es amoral, no inmoral, no es lo mismo amoral que inmoral. ¿Por qué? Porque la moral exige el conflicto y exige la decisión. Y esa decisión solo es posible porque hay libertad. Aunque Kant no dice, la libertad es una propiedad humana, dice la libertad es un postulado de la razón. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros actuamos como si fuésemos libres. No somos libres, no lo sabemos, pero actuamos como si lo fuésemos. Si viene un psicoanalista freudiano, diría, no, vos le das el asiento porque la impronta del superyo paterno contra el ello acuciante hace que tu yo esté en una disputa, bla, 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 y por eso le das el asiento. Kant dirá, eso no me importa tres pepinos. Este hombre actúa bien porque la dimensión propiamente humana, esto es lo nouménico, actúa, mejor dicho, sugiere una acción, y yo, en tanto considero a eso como más valioso que quedarme sentado, lo acepto. Y en ese sentido, soy libre. En ese momento, soy libre. Ser libre no es elegir entre el whisky cola y la coca con fernet. Eso no es ser libre. ¿Por qué? Porque está en el orden de las inclinaciones. Siempre en el orden de los fenoménicos. Bueno, creo que nada más, me parece. Entre mañana y pasado les voy a mandar las preguntas orientadoras para el examen, ¿sí? Dios un filósofo como tal no puede decir cómo es Dios. En todo caso, Dios lo podrá decir un teólogo o una persona religiosa, pero en tanto filósofo, ¿sí? Y en tanto Kant, mejor dicho, no puede hablar de Dios. ¿Por qué? Porque no puede conocerlo. ¿Sí? Eso hay que preguntarle a un creyente, a un sacerdote, a un teólogo, para quien Dios es una realidad manifiesta. Y puede decir, para mí Dios es tal cosa. Kant sí puede decir, bueno, en la idea de Dios, según la tradición, nos dice que Dios es un ser perfecto, entonces que no le falta nada para hacer. Pero de ahí a que Kant diga Dios es perfecto es otra cosa. ¿Me explico? Estaría transgrediendo su propio pensamiento. Pero por otra parte les digo, Kant era creyente, no es que era ateo, al contrario. Pero en tanto filósofo, no puede poner en juego sus propias, digamos, su propio interés o su propia condición. No es lícito, no es correcto. Como si yo, a ustedes, aprovechándome
de que de alguna manera hay una cierta simetría entre el profesor y el alumno, los condicionase ideológicamente y le dijese, bueno, dado esto, esto y esto, voten a tal. Eso no es lícito, no está bien. O háganse protestantes luteranos, que fuere. ¿Por qué? Porque, bueno, es una cuestión de ética profesional. Yo no estoy acá para condicionarlos ideológicamente, sino para hacerlos mejores, en todo caso más libres, pero no para cumplir un objetivo mío propio, un interés particular. Profe, Sí, una duda. La libertad no se refiere a elegir dos opciones del orden fenoménico, dijo, sino que es, o sea, tiene que ver con el claro. orden neuménico. En todo caso, esa posibilidad de elección entre dos intereses o dos deseos no es la libertad en el sentido de la moral. Es una cierta libertad que nosotros tenemos, pero que se mueve en el mismo orden de lo fenoménico. Por supuesto que es libertad, pero no es libertad en el sentido que justifique que esa acción sea moral o no moral, porque entre tomar Coca y tomar Pepsi, ahí no está en juego ningún valor que tenga que ver con la moral. ¿Te das cuenta? Sí. Bueno, ¿nos vamos? Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. sí, Victoria. En estos órdenes o dimensiones de lo neuménico y lo fenoménico, él propone lo neuménico como algo superior a lo que hay que ascender, como por ejemplo en las ideas de Platón, o sea, como un ascenso, o son dos cuestiones separadas, o sea, lo que es el conocimiento y la moral, o sea, son como dos propuestas de análisis. Y Vos nada más. fíjate esto, está muy bien la pregunta. Sin que yo admita cambios en el orden fenoménico, cuando le doy el asiento, estoy de algún modo haciendo que el orden de lo neuménico mejore el orden fenoménico. Pero yo no transgredí las leyes de la... O sea, mis acciones, desde el punto de vista de lo fenoménico, dar el asiento es equivalente a rascarse la cabeza o bajarse del colectivo. Físicamente, ¿qué son? Desde el punto de la perspectiva de la física. Movimientos en el tiempo y en el espacio. Pero en la medida que esa acción fue inspirada por el deber ser, o sea, por lo que debe hacerse, lo fenoménico de algún modo se eleva. Pero no queda transgredido el orden de lo fenoménico. Es como que se convierte en un pensamiento elevado, ¿sería? No, es que elevo lo fenoménico a un orden ideal. Recién me parece que es lo que quería decir Victoria. Pero eso nunca Claro, el orden de lo es- fenoménico va a ser ideal. ¿Se dan cuenta? Jamás. Ok. ¿Sí? Pero Pero está en bien realidad porque, tenemos las dos cosas, ¿o no? Tenemos los claro, dos, el cuerpo, las necesidades, digamos, los deseos, y también el deber ser. Tenemos las dos y exactamente, son están dos ahí en órdenes tensión. diferentes. Y soy libre en la medida en que puedo liberarme de uno y adherir a otro. ¿Sí? Por eso Kant dice, no hay nada en el mundo ni fuera de él más bueno que una buena voluntad. O sea, la buena voluntad, ¿qué es? Justamente eso que a uno le agarra cuando ve a una persona en una situación de carencia y trata de ayudarlo. Según el orden fenoménico, jamás se nos ocurriría ayudar a nadie. Pero no porque sea malo, sino porque es así. Si no hay bondad ni maldad en el orden fenoménico. Un tigre que se desayuna a un campesino en Bangladesh, ¿es malo? No. No, no está diciendo, uy, qué culpa tengo de que me desayuné a este pobre hombre que estaba cultivando el arroz y no me dio. No le sucede eso al tigre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viven
pura y exclusivamente en el orden fenoménico, en el orden de las causas y los efectos. Solamente nosotros tenemos la posibilidad de humanizar ese orden de los fenómenos. Ese acto de dar el asiento es una manera de humanizar al orden fenoménico, pero sin violentarlo, ¿se dan cuenta? Sí, gracias, profe. Claro. Profe, le hago una consulta que no tiene que ver con lo que estamos viendo, sino más bien Sí. administrativo. Para pedir una constancia del parcial, ¿eso se lo tengo que pedir el mismo día que lo hacemos? Yo les hago una constancia. ¿No? ¿Se acuerdan? Bien. Yo no les mandé una constancia del examen cuando lo vieron, sí. Sí, me parece Sí. que sí. Sí. Y otra consulta, ¿esta sería la última clase? Esta sería la última clase. Tomen los pañuelos y enjuguen las lágrimas. Entonces el 29 es el parcial Sí, a las 14 horas. no, a las O a las 18. 18. Perdón, me confundo con la otra materia, perdón. 18 a 20:30, son 2 horas y media. Recuerden que son... Profe, Sí, a mí me quedó un miedito del parcial anterior, y es que yo se lo envié y después de unos días me di cuenta que, o sea, usted no había puesto la nota. ¿Usted podría poner recibido como para que nosotros nos quedáramos tranquilos que le llegó y en algún momento lo va a corregir y nos va a ¿saben mandar cuál la es el nota? problema de eso? El problema es que van a ser unos 300 exámenes. Alguna vez se me pasa alguno, eso no... Y muchos no llegaron. El problema es que muchos efectivamente no llegaron. Entonces, lo que voy a hacer, no sé si va a funcionar o no, qué sé yo, pero es poner en el Google Drive un documento donde estén todos aquellos a los que le mandé el examen. Entonces, cuando mandan el examen, ustedes van a un encasillerito y hacen un tilde. Entonces yo de ahí, si hay alguno que no recibí y resulta que está tildado, esto es, me lo mandaron, le digo, mira, no llegó tu parcial. ¿Sí? Sí, está bueno. Supongo, que no se me ocurre, pero por ejemplo, la gente que no tiene computadora, que está con el celular, por ahí es muy difícil que entren ahí, bueno, no sé, muy complicado. Tomar examen en estas condiciones es un chino. Lo menos que Profe. es un chino. Sí. Sí. Va a ser igual al anterior el parcial. 5 preguntas que van a ser de multiple choice, pero no de 2 opciones, sino de varias. No, pero yo me refería a cuando nosotros le mandamos un mail, usted tiene una opción de poner respuesta automática para que a nosotros nos llegue automáticamente el recibido. En el Outlook. Sí, hay una opción. Dice respuestas automáticas en la configuración y usted, por ejemplo, pone recibido Porque y no, una vez que digamos, lo que yo tengo en el Outlook ahora es responder. Donde dice recibido es en el Gmail. Pero me voy a fijar, si es así mejor, sería bueno. ¿Sí? curso hice eso para que Esperen que me hicieron una pregunta que no me acuerdo. A los textos que entran por el parcial, yo no sé si ahora se lo están preguntando con el texto de Carpio, el texto de Caimi, el de Caimi es complementario, el texto de Lumerman sobre San Agustín y mi texto sobre la ética kantiana que está en el módulo 2. ¿No? Hoy no puede estar preguntando eso. Bueno, yo hoy mandé unos 50 mails a las personas que les faltaba un trabajo práctico. Y les puse qué trabajo práctico faltaban y les mandé el trabajo práctico para que no pierdan la materia. Pero si deben 2 o 3 trabajos prácticos, yo ya ahí ya no me puedo hacer responsable. Ustedes saben bien lo que dejaron de hacer. Y cuál era la normativa, es esa. Es como, en cualquier materia, el trabajo práctico es como ir a clase.
es el presente. Y además que exige que sigan el ritmo de estudio de la materia. Para eso sirve el trabajo práctico. Ahora, si el último día de clase me dicen faltan 3 trabajos prácticos, ¿qué hago? Y cursarlo otra vez la materia. ¿Sí? Porque eso estaba claro desde el principio. Antes de las mesas de final, no. Lo que va a haber es, para este segundo parcial, una serie de preguntas que le voy a mandar entre mañana y pasado para orientar el estudio. Gracias, profe. ¿Esas las tenemos que entregar también o son...? No, no hay más trabajos prácticos. No, esto Está es bien. para el estudio. De nada. Bueno, ¿algo más? Bueno, placer. Lástima no habernos conocido en el tiempo y en el espacio. Sí, el multiple choice va a ser, si no justifican la elección que hicieron, esa pregunta está invalidada. ¿Sí? Tremendo profe, ¿qué quiere decir? Tremendamente espantoso, tremendamente bueno. No, profe, fueron buenísimas las clases. Bien. Bueno, Un gran desafío, profe. Fue un gran desafío y Sí. nos motivó, la verdad, intelectualmente a poder, a exigirnos. sí. La verdad que nos motivó a exigirnos. Acuérdense lo que siempre digo, si hay algo fácil en la facultad, desconfíen. Desconfíen. ¿Sí? Porque A mí me gustó muchísimo que hablemos de San Agustín, aunque era un tema muy simple, pero me llamó mucho la atención sus pensamientos bien, y ¿no? sus frases, y ya andaba copiando sus frases y subiéndolo a Instagram, así que Está muy bien, no, me está gustó muy bien. mucho San Agustín. La filosofía, bueno, la facultad sirve para cambiar la vida. Para cambiar la vida hay que hacer un sacrificio, no hay otra manera. ¿Sí? El estudio es una manera de sacrificarse. Fíjense en lo de dar el asiento. Dejan de lado salir, disfrutar, gozar, porque hay un fin que es mejor, que es tener una vida buena, esto es tener una profesión, tener un trabajo. ¿Sí? Eso es tan claro como el agua, como el aire, ¿no? Que, como yo siempre digo, Aristóteles Onassis sabe que es un tipo de los más ricos del mundo, ¿no? Decía, hablando de cómo es que se consiguen las cosas en la vida, dice, no conozco a nadie importante que se levante tarde, decía. Y sí, no existen las malas palabras. Ah, sí. Eso es cierto. Es cierto. Pero uno siempre cuida la forma. ¿Sí? Eso es una cuestión de educación por ahí mía, ¿no? O sea, yo en mi familia, yo jamás en mi familia escuché una grosería. De chico, digamos. Después de más grande, pero nunca dije, alguien dijo algo procaz, por ejemplo. Y eso a uno le queda después. Forma parte de uno. Sí, sí, sí. La verdad. Bueno, nada, qué sé yo, si cualquier cosa, si necesitan me mandan un mail. Gracias, Bueno, profe. gracias por todo. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Me profe. hizo pensar. Buenas noches. Buenas Estudien, noches. estudien. Ay, gracias, gracias. No, que me emociona así. Un beso, chau, chau.